Mi papá se casó con mi madrastra cuando yo tenía 8 años, así que prácticamente crecí con ella y su familia. Tengo 2 hermanastros y mi hermano mayor de mi madrastra es el tipo bromista y entrometido. Estoy casada y tengo 2 hijos, por cierto. Todo esto comenzó cuando empezó a burlarse de mi elección de nombre para el bebé antes de tener a mis 2 hijos mayores, a pesar de los 2 nombres anteriores que mi esposo y yo elegimos, nombres normales como Jason, Chris, Adam, etc. Pero mi hermanastro constantemente se burlaba de mí y criticaba el nombre diciendo cosas como, pobre chico, ¿no ese es el nombre de una famosa estrella del cine para adultos? Y ese era el nombre de mi acosador, así que recordaría a mi acosador cada vez que llamara a mi sobrino por ese nombre. Criticó el nombre tanto que tuve que cambiarlo. Logró que mi familiastra se uniera burlándose de mis elecciones también. Fue tan frustrante, ya que él excusaba su comportamiento diciendo que era broma y dando consejos. Me sentí mal porque arruinó esos nombres para mí y me hizo elegir otros nombres. Actualmente estoy embarazada de mi tercer hijo y es un niño. Una vez que anunciamos el género de nuestro bebé, mi hermanastro seguía molestando con el nombre que elegimos, queriendo saber cuál era. Simplemente lo ignoraba después de que seguía sacando este tema en cada reunión familiar. La semana pasada fue la gota que colmó el vaso. Estaba visitando a mi papá y a mi madrastra, y mi hermanastro me pidió que le dijera el nombre que elegí para mi hijo, pero me negué. Intentó que la familia me presionara y me acorralara para que lo dijera, como él dijo, pero le estallé diciendo que no se lo diría porque entonces él me haría odiarlo tanto que lo cambiaría después de molestarme con sus opiniones groseras y chistes y memes sobre el nombre. Le dije que a mi esposo y a mí realmente nos gustaba mucho el nombre y no arriesgaríamos darle la oportunidad de acosarnos para cambiarlo. Mi hermanastro me miró con incredulidad, luego miró a su esposa y se disculpó y se fue al baño. Se veía muy molesto y todos lo notaron y me miraron. Mi papá me llevó aparte y me dijo que lo que le dije a mi hermanastro y la manera en que le hablé frente a todos era inaceptable. Dijo que le importaba lo suficiente como para darme consejos y compartir sus opiniones sobre mi elección de nombre, pero que lo traté con hostilidad y debería preparar una disculpa por insultarlo así. Las cosas han estado tensas desde entonces. ¿Soy una tonta por esto? ¿Porque el hermanastro puede tratarte mal pero tienes que disculparte por defenderte? Ahora veremos algunos comentarios. Comentario 1. Tu papá necesita retroceder y apoyarte. Además, es extraño que el hermanastro se involucre en esto. ¿Es competitivo o celoso? Tal vez yo triplicaría y lloraría que te está acosando a una mujer embarazada. Dile que hubiéramos elegido el nombre de tu hermanastro, pero conocemos a este imbécil muy molesto con el mismo nombre, él es un matón que usa bromas como excusa. Comentario 2. Ignora la presión familiar. Si algo, el hermanastro te debe una disculpa por la miseria que te hizo pasar durante los otros 2 embarazos. Comentario 3. No eres la imbécil. Me resulta confuso cuando la gente hace cosas que molestan y angustian a otras personas bajo el pretexto de bromas o burlas y está bien, pero cuando el receptor de la broma reacciona, se desata el infierno. Cosechas lo que siembras. No lo insultaste, él se lo buscó porque seguía presionando. Presionó y explotaste. Respuesta al comentario 3. Papá también me dio opiniones no solicitadas sobre los nombres que había elegido en el pasado. Si hubiera querido su opinión, se la habría pedido, pero no lo hice. Mi hermanastro tampoco me dio consejos, hizo bromas y fue grosero sobre los nombres que elegimos. Es un matón y está enojado porque lo enfrenté. Él debe disculparse conmigo por sus acciones. Yo no le debo una. Comentario 4. Tal vez no lo dejes conocer a tu nuevo bebé hasta que se disculpe por ser un imbécil contigo. Es posible que tengas que hacer lo mismo con tu papá porque obviamente no ve que tu hermanastro es el problema. Comentario 5. No eres la imbécil. Si realmente se tratara de dar consejos, lo habría dicho una vez y lo habría dejado pasar en lugar de acosarte para que lo cambies. No le importa si él no solo te está dando consejos, él y toda tu familia son unos imbéciles. No te eches atrás en esto y sinceramente deberías llamar a tu papá también, ya que no te defendió cuando el resto de la familia estaba menospreciando tus elecciones de nombres.
Le preguntaría enojado a mi papá por qué está bien que este hermanastro haga estas cosas y por qué nunca se opone a eso. Estaría tentado de decir, oh, claro, me disculparé, luego decirle al hermanastro que lo siento porque tiene la piel tan fina que no puede soportar lo que él mismo hace. No te disculpes, mantén tu nombre para ti mismo y francamente le diría que si intenta arruinar el nombre después de que nombres a tu hijo, lo llamarás con un horrible apodo de tu elección. Comentario 6. No eres el imbécil, tu hermanastro ha sido un matón durante años, te hizo sentir horrible. Los nombres de tus hijos tampoco son asunto suyo. Necesita aprender a mantener sus opiniones fuera de las decisiones de vida de otras personas, ya que no le conciernen en lo más mínimo. Los consejos no solicitados son groseros como el infierno y dan la impresión de ser condescendientes y juiciosos. Comentario 7. Tú no eres la mala y él no es la víctima. Tu papá solo vio esta pequeña interacción, ¿sabe sobre los años de intimidación previa y los crueles chistes sobre los nombres de tus hijos? Tal vez parezca una reacción exagerada desde su punto de vista porque no sabe todas las cosas horribles que tu hermanastro te ha dicho. Cuéntale a tu papá que tu hermanastro ha estado arruinando tu embarazo durante años con su comportamiento negativo y cuánto te ha lastimado, y estás harto. No le debes una disculpa, él te debe una. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video. Hola, soy una mujer de 28 años y sigo en busca del hombre adecuado. A lo largo de los años, he tenido numerosos pretendientes que deseaban casarse conmigo, pero siempre me decía a mí misma que necesitaba terminar mis estudios universitarios primero. Tenía una lista de requisitos físicos y financieros que los chicos debían cumplir para captar mi atención. La mayoría de las veces, los rechazaba por ser demasiado exigente. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que la cantidad de chicos interesados iba disminuyendo, así que decidí ser más activa en la iglesia para ampliar mi círculo social. Dado que las aplicaciones de citas no eran populares en mi área y deseaba casarme con un hombre creyente, siempre fui exigente con mis citas. Si me preguntan qué me atrae más de un hombre, no dudaría en decir que su altura. Me encantan los hombres altos y musculosos. No sorprende que haya tardado tanto tiempo en darme cuenta de nuestro nuevo pianista en la iglesia. Siempre sentía que alguien me observaba mientras participaba activamente en el coro de la iglesia. Un día, seguí esa mirada y me di cuenta de que provenía del pianista. Sin embargo, al descubrir que era un chico de estatura baja con un trabajo común, lo ignoré por completo. Nuestro encuentro realmente ocurrió durante un programa organizado por nuestra iglesia. Después de hablar con él, me quedé impresionada. Pensé que era una persona interesante y decidí darle mi número de teléfono. Aunque no me llamó ni me envió mensajes de texto, siempre intercambiábamos saludos cuando nos veíamos en la iglesia. Un día, mientras revisaba mi WhatsApp, vi un mensaje suyo. Empezamos a conversar y nuestra conexión se fortaleció. Me contó muchas cosas sobre él, incluyendo el hecho de que había estado en una relación con una chica durante 12 años. Esto me dejó impactada. Nuestra conversación pasó de WhatsApp a llamadas telefónicas y, después de 4 meses de amistad, finalmente visité su casa. Casualmente, mencionó que tenía que comprar comida y me ofrecía cocinar en su lugar. Aceptó mi oferta y así fue como acabé en su casa. Quedó impresionado con mis habilidades culinarias y dijo que no esperaba que fuera tan buena en la cocina. Tal vez mis comidas le recordaron a las que su madre solía preparar. En ese momento, comenzó a abrirse conmigo de una manera que no esperaba. Habló sobre los problemas en su relación y cómo deseaba que las cosas mejoraran. Ambos nos emocionamos y terminamos besándonos. A partir de ese día, nos volvimos inseparables. Aunque estaba soltera y él afirmaba tener problemas con su novia, parecía feliz después de nuestro beso. La ausencia de su novia no parecía afectarle tanto, ya que yo estaba allí para brindarle toda la atención y el cariño que necesitaba. Sin embargo,
En algún momento llegamos a un acuerdo para poner fin a lo que sucedía entre nosotros. Él tenía una relación que quería salvar y mi presencia en su vida solo complicaba las cosas. Aunque las cosas no iban bien entre ellos, él amaba a su novia y deseaba que las cosas funcionaran. Así que decidimos separarnos, pero antes de que terminara el día, volvimos a estar juntos. Lo intentamos nuevamente, pero acordamos no ser íntimos, solo ser amigos, simples amigos y nada más. Fue difícil para mí aceptar ese acuerdo, pero tenía que hacerlo. Parecía que mi amor no era suficiente para que él pudiera olvidar a su novia. Al principio, estaba de acuerdo en ser solo su amiga, pero luego deseaba más que eso. A pesar de que todo en mí me decía que era hora de alejarme, no lo hice. Perseveré a su lado, convenciéndome de que algún día se daría cuenta de que su novia no era la mujer adecuada para él. Estaba segura de que vendría a mí cuando se diera cuenta de que yo era la mejor opción y abandonaría todo para estar a mi lado. Así lo creí cuando sus amigos me presentaron como su nueva amiga y dijeron, parece que la amas, se nota en la forma en que la miras. Él se dio cuenta de que estaba allí para él, por lo que cada vez que tenía problemas con su novia, acudía a mí para desahogarse y encontrar felicidad. Me convertí en su consuelo. Cuando se sentía deprimido, yo era su apoyo. En los momentos en que quería sentirse como un hombre, acudía a mí en busca de esa masculinidad que le ofrecía. Cuando su vida se volvía oscura, sabía que podía contar conmigo para brindarle apoyo. Sin embargo, llegó un punto en el que me cansé de darlo todo sin recibir nada a cambio. Decidí que ya no estaría a su disposición para satisfacer todos sus deseos. Era el momento de poner fin a todo. Pero la noche siguiente, alrededor de la 1 de la madrugada, me llamó llorando. Dijo que estaba deprimido y necesitaba a alguien con quien hablar. Después de esa llamada, no pude conciliar el sueño. A la mañana siguiente, me encontraba en su casa. Me contó que su novia lo había dejado nuevamente y que había encontrado a alguien más. Lloraba y me confesó que ya no estaba dispuesto a luchar por su relación. En ese momento, me entregué de nuevo. Fue intenso. Lo que compartimos esa mañana no se comparaba con nada de lo que habíamos vivido antes. Pensé que finalmente había ganado. Ahora sería todo mío. Le pedí que no nos etiquetara mientras se recuperaba de su relación. Sabía que era un momento difícil para él, así que no quería presionarlo. Vi cómo se esforzaba por amarme, pero en el fondo sabía la realidad. Él me estaba usando para olvidar a su novia. Algunos días se mostraba vulnerable conmigo, me suplicaba que no lo dejara y prometía dejarla por completo para estar conmigo. Se dice que el tiempo cura todas las heridas, ¿verdad? Rogué para que también lo curara él. Pasaron meses, pero su dolor no desaparecía. Se volvió amargo y se enojaba por cosas insignificantes. Yo quería a un hombre completo, no a alguien roto. Me destrozaba verlo sufrir y desperdiciarse, así que hice algo que nunca pensé que haría. Contacté a su exnovia y le supliqué que volviera con él, le dije cuánto sufría sin ella. Ella respondió, veré qué puedo hacer. Se tomó su tiempo, pero finalmente aceptó regresar. Se reconciliaron y comenzaron de nuevo. Todo parecía ir bien. Él estaba más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Cuando él volvía a quejarse de ella, decidí no escuchar. Desde noviembre del año pasado hasta el 1 de enero, estuvieron teniendo problemas. Pasé la víspera de Año Nuevo con él y su novia, aunque no me sentía bien, él insistió en que debería estar allí. El 1 de enero, salimos con algunos amigos y regresamos borrachos. Terminamos haciendo el amor una vez más. Me escapé al día siguiente antes de que pudiera despertarse. Me llamó enfadado porque me fui sin decir nada. El lunes por la mañana me pidió que lo viera después del trabajo. Lo hice y entonces soltó la bomba, voy a llevar mi relación al siguiente nivel. Estamos planeando una presentación oficial con su familia. Mi corazón se rompió. No podía creer lo que estaba escuchando, pero, ¿qué podía hacer? Había perdido un año de mi vida amando a alguien de quien debería haber huido. Mi relación con él no era diferente a salir con un hombre casado. Lo peor de todo es que estúpidamente me mantuve fiel a él. En mi mente lo tenía a él y no necesitaba a nadie más.
El anuncio marcó el final de lo que existía entre nosotros. Supongo que encontró el amor que buscaba en esa mujer. Rezo para encontrar el amor también. Por ahora, solo puedo seguir adelante y permitir que mi corazón sane. La próxima vez que me escuches, te hablaré de mi hombre adecuado. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. Esta historia de esta mujer refleja un viaje de autodescubrimiento y la lucha contra las expectativas y los deseos. Al principio, su enfoque en los requisitos físicos y financieros la lleva a rechazar a numerosos pretendientes, lo que resulta en una disminución en la cantidad de interesados. A pesar de su deseo de casarse con un hombre creyente, su enfoque exigente la lleva a descartar a un pianista de estatura baja y trabajo común en su iglesia. Sin embargo, tras una serie de encuentros fortuitos, comienza a desarrollar una conexión con él, a pesar de sus diferencias. Su relación con el pianista es un torbellino de emociones, marcada por la presencia constante de la novia del pianista y sus propios deseos no correspondidos. A pesar de sus esfuerzos por ser su consuelo y apoyo, se da cuenta de que está siendo utilizada como un medio para olvidar a su novia. A medida que su relación con el pianista se desarrolla, se enfrenta a la realidad de que él no está dispuesto a comprometerse completamente con ella. A pesar de su deseo de ser su única opción, se da cuenta de que está viviendo una ilusión y finalmente toma la dolorosa decisión de dejarlo ir. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video. La suave luz del amanecer se deslizaba a través de las cortinas, bañando la habitación en un cálido tono dorado. Yací allí, abrazada por las sábanas, mi mente se agitaba con pensamientos y emociones. Soy Julia, y esta es la historia de cómo mi vida tomó un giro inesperado. Siempre había sido la chica de al lado, con una vida que parecía casi perfecta. Mi esposo Michael y yo vivíamos en un encantador vecindario suburbano, de esos en los que todos se conocen y la vida fluye a un ritmo tranquilo. Llevábamos 8 años de matrimonio y éramos vistos como la pareja ideal. Michael era un exitoso arquitecto, y yo trabajaba como diseñadora gráfica independiente desde nuestro acogedor hogar de 2 pisos. Físicamente, supongo que encajaría en lo que la gente considera atractivo de manera convencional. Tenía largos cabellos castaños que caían en ondas sueltas por mi espalda, y mis ojos de un profundo tono verde a menudo eran mencionados como mi rasgo más llamativo. No era muy alta, con una estatura de aproximadamente 1,68 m, y siempre fui bastante atlética gracias a mi amor por el trote matutino y el yoga. Nuestro hogar era mi refugio, había volcado mi corazón en cada rincón, decorándolo con una mezcla de piezas modernas y vintage que de alguna manera se unían para crear un espacio cálido y acogedor. Nuestro jardín era mi orgullo y alegría, un estallido de color y vida que reflejaba mi pasión por la naturaleza. La vida con Michael era cómoda, aunque algo predecible. Nuestras rutinas estaban bien establecidas, él salía temprano para trabajar, y yo pasaba mis días inmersa en proyectos de diseño, comunicándome con clientes a través de correos electrónicos y videollamadas. Las tardes eran nuestro tiempo juntos, ya sea en tranquila compañía en casa o saliendo con amigos. Pero debajo de esta fachada de perfección, había una inquietud creciendo dentro de mí. Amaba a Michael, pero con el paso de los años, nuestra relación se había convertido más en una compañía que en una pasión. Éramos como 2 piezas de una máquina bien engrasada, funcionando juntas sin problemas, pero de alguna manera, careciendo de la chispa que una vez encendió nuestros corazones. Mi encuentro con Alex ocurrió en una cálida mañana de primavera de forma inesperada. Era el tipo de día en el que el aire estaba impregnado del aroma de las flores en flor y la promesa del verano estaba a la vuelta de la esquina. Mientras trotaba por las calles familiares de nuestro vecindario, lo vi. Alex estaba en su patio delantero cuidando un pequeño pero vibrante lecho de flores que bordeaba su casa, pintoresca y algo rústica. Era alto,
quizás un poco más de 1,80 m, con una complexión atlética y esbelta que era notable incluso desde la distancia. Su cabello era de un castaño claro, ligeramente alborotado, lo que le daba un encanto despreocupado y casi juvenil. Había algo en su manera relajada y fácil mientras trabajaba con las plantas que despertó mi curiosidad. Cuando nos acercamos, nuestros ojos se encontraron. Levantó la vista de su jardinería, una sonrisa apareció en su rostro, revelando un conjunto de dientes perfectamente imperfectos que de alguna manera aumentaban su atractivo. Sus ojos, de un llamativo tono de azul, brillaban con una especie de inteligencia vivaz. Se enderezó, limpiando sus manos en sus vaqueros ligeramente manchados de tierra. «Buenos días», llamó, su voz cálida y acogedora. Reduje la velocidad y me detuve. «Buenos días», respondí, sintiendo un aleteo de algo que no podía identificar claramente en mi estómago. «Veo que te estás acomodando bien», dije. «Sí, intentando», se rió Alex. «Encuentro que trabajar con plantas es una excelente manera de empezar el día. Es pacífico, ¿sabes?». Asentí, encontrándome atraída hacia la conversación. «Estoy de acuerdo. Hay algo en nutrir la vida que es increíblemente gratificante», dije, apoyándome en su horquilla de jardín, pareciendo realmente interesada. «¿Te gusta la jardinería?», pregunté, sonriendo. «Sí, desde hace un tiempo que he comenzado», me respondió Alex con otra sonrisa. «Yo tengo mi propio jardín en casa», le dije a Alex. «Eso es genial. Podría usar algunos consejos de mi colega amante de las plantas», dijo Alex. Conversamos unos minutos más, principalmente sobre jardinería en el vecindario. Aprendí que Alex se había mudado recientemente después de conseguir un nuevo trabajo en la ciudad. Era ingeniero, lo cual de alguna manera no me sorprendió dada su aproximación práctica pero creativa a su jardín. A medida que nuestra conversación se calmaba, me di cuenta de que había estado allí más tiempo del que había planeado. «Debería irme», dije, sintiendo un toque de reticencia. «Fue un placer conocerte, Alex». «Igualmente, Julia», respondió, su sonrisa persistiendo. «Estoy seguro de que nos veremos por ahí». Mientras reanudaba mi trote, no pude evitar mirar hacia atrás. Alex me observaba con una expresión pensativa en su rostro. Había una conexión innegable, una chispa de algo nuevo y emocionante, pero en ese momento no era más que una fugaz e inocente interacción. Poco sabía lo significativo que Alex se volvería en mi vida en las próximas semanas. Mis interacciones con Alex evolucionaron gradualmente de intercambios casuales y amistosos a algo más profundo, algo que comenzó a despertar las pasiones latentes dentro de mí. Cada encuentro con él era como añadir combustible a un fuego que no sabía que ardía. Nuestras reuniones fueron inicialmente coincidencias, un momento compartido al recoger el correo, una breve charla durante mi trote matutino. Pero a medida que los días se convertían en semanas, estos encuentros fortuitos se sentían menos como coincidencias y más como el sutil tirón de un imán invisible. El encanto fácil de Alex y la conversación cautivadora se convirtieron en momentos destacados de mi día, destellos brillantes en el tapiz cómodo pero cada vez más monótono de mi vida matrimonial. Michael, mi esposo, seguía siendo el mismo compañero amoroso y confiable que siempre había sido, pero nuestras conversaciones parecían carecer de la chispa que las palabras de Alex encendían en mí. Con Michael, las discusiones giraban en torno a asuntos domésticos, trabajo y los compromisos sociales ocasionales, importantes pero carecían de cierta profundidad. En contraste, mis conversaciones con Alex eran espontáneas, llenas de risas, intereses compartidos y un creciente sentido de entendimiento mutuo. Una tarde, mientras Michael trabajaba hasta tarde, Alex me invitó a cenar de forma casual. Estaba destinado a ser un gesto amistoso entre vecinos, pero mientras cocinábamos juntos en su cocina, riendo por nuestro amor compartido por la cocina italiana, sentí una conexión innegable. Había electricidad en el aire, una tensión palpable que me asustaba y al mismo tiempo me emocionaba. A medida que iba pasando más tiempo con Alex, me sentía irresistiblemente atraída hacia su apasionada forma de vivir, sus intereses y su habilidad para escucharme atentamente, haciéndome sentir verdaderamente comprendida.
Él tenía ese don especial para convertir lo ordinario en algo extraordinario, y no podía evitar anticipar con ansias nuestro próximo encuentro. Con el paso de las semanas, mis sentimientos hacia Alex se profundizaban cada vez más. A pesar de ser consciente de lo peligroso que era el camino que estaba tomando, me sentía impotente para resistirlo. Con Alex, experimentaba una pasión y vitalidad que habían estado ausentes en mi vida durante años. Él me hacía sentir viva, deseada y emocionantemente imprudente al mismo tiempo. Mi relación con Michael comenzaba a sentirse cada vez más distante. Me encontraba atravesando las rutinas diarias, manteniendo la fachada de una esposa feliz y dedicada, pero por dentro estaba en conflicto. La culpa se apoderaba de mí cada vez que compartía una comida con Michael o me acostaba a su lado por la noche. Sin embargo, la emoción de mi vida secreta con Alex era intoxicante. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes e intensos, y en cada uno de ellos sentía como me alejaba cada vez más de la mujer que solía ser. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desvanecía, eclipsada por un torrente de emoción y deseo. Alex y yo compartíamos momentos robados que eran una mezcla de excitación y locura, un cóctel que me dejaba anhelando más. Me encontraba viviendo una doble vida, dividida entre la estabilidad y el amor que compartía con Michael y la ardiente pasión que encontraba en Alex. El contraste entre mis dos mundos era evidente, y con cada día que pasaba, la tensión de mantenerlos separados se volvía más abrumadora. Me encontraba en un precipicio en el que nunca pensé que me encontraría, tambaleándome entre mi deber y mi deseo, mi razón y mi imprudencia. Estaba atrapada en los arrebatos de una aventura que era tan intoxicante como destructiva, un baile secreto de sombras que amenazaba con consumir todo lo que más amaba. A medida que las semanas pasaban, cada encuentro secreto con Alex se veía cada vez más ensombrecido por un abrumador sentimiento de culpa. La emoción inicial de nuestros encuentros se transformó en un profundo remordimiento que me perseguía incluso después de que nos despedíamos. Comencé a notar el marcado contraste entre los efímeros momentos de pasión con Alex y el amor duradero, aunque algo apagado, que compartía con Michael. La realización de que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino también los votos que nos habíamos prometido, pesaba fuertemente en mi conciencia. La culpa se manifestaba de pequeñas formas al principio: noches de insomnio, falta de apetito, la incapacidad de mirar a los ojos a Michael sin sentir una oleada de vergüenza. Me volví más retraída, perdida en un mar de emociones conflictivas. Michael notó el cambio en mí, y su preocupación se reflejaba en sus suaves preguntas sobre mi bienestar, lo que solo servía para aumentar mi culpa. A medida que pasaban los días, la idea de confesar mi infidelidad a Michael comenzó a arraigarse en mi mente, acechándome como una tormenta inminente en el horizonte. Estaba dividida entre el miedo a herirlo y la desesperada necesidad de liberarme del secreto que lentamente me consumía. La noche en la que finalmente me decidí a confesar, estaba lloviendo intensamente, un aguacero implacable que parecía reflejar el tumulto en mi corazón. Michael y yo nos encontrábamos sentados en la sala de estar, mientras el sonido de la lluvia actuaba como un constante telón de fondo para nuestra tranquila velada. Habíamos descorchado una botella de vino, un intento fallido de encontrar consuelo en el ritual familiar. Mientras charlábamos, la conversación se sumergió en un silencio cómodo. Michael me miraba con una expresión suave y preocupada, y en ese instante supe que ya no podía cargar con el peso de mi secreto. Las palabras brotaron de mí de forma abrupta, mi voz temblorosa de emoción. Confesé todo: la aventura con Alex, la culpa, la confusión, el miedo a perderlo. La reacción de Michael fue una compleja amalgama de emociones. Sus ojos reflejaban dolor, una clase de dolor profundo y punzante que me hizo estremecer. Guardó silencio durante mucho tiempo, asimilando la magnitud de lo que acababa de revelar. Lo veía luchando por reconciliar la imagen de la mujer que creía conocer con la realidad de mi traición. Luego surgió la ira, un destello en sus ojos, pero fue rápidamente eclipsada por una profunda tristeza. Hizo preguntas, su voz firme pero tejida con un palpable sentido de traición: cuánto tiempo había durado, por qué lo hice, si todavía lo amaba. Mientras respondía, mis lágrimas se mezclaban con el sonido de la lluvia, cada palabra confirmaba el dolor que le había infligido. Michael escuchaba,
su expresión era la de alguien que había sido herido irremediablemente. Al final, su respuesta no fue un perdón inmediato ni una decisión apresurada de terminar nuestro matrimonio. En cambio, hubo una resignación tranquila y comprensión. No arremetió ni elevó la voz, simplemente se quedó allí, un hombre enfrentando una realidad que nunca había imaginado. Esa noche marcó el inicio de un largo y arduo viaje para nosotros. La confesión, aunque dolorosa, fue un paso necesario para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Fue un momento de juicio, un punto de inflexión que definiría el futuro de nuestro matrimonio y el camino que debía tomar para intentar sanar las heridas que había causado. Después de mi confesión, mi mundo se sumió en un torbellino de emociones, una marea implacable de dudas e incertidumbres. La revelación de mi aventura con Alex había dejado cicatrices profundas y desgarradoras en el tejido de nuestro matrimonio. La disposición de Michael para trabajar a través de la traición y reconstruir nuestra relación fue un testimonio del profundo amor y compromiso que sentía por mí, pero también arrojó una luz cruda sobre la magnitud de mis propias fallas. Los días siguientes fueron un remolino de reflexiones y conversaciones incómodas. Luché con una tormenta de sentimientos, remordimiento por el dolor que le había causado Michael, un afecto persistente por Alex y una profunda confusión sobre lo que realmente quería. La sencillez de mi vida antes de la aventura parecía un recuerdo lejano y anhelaba ese sentido de claridad y propósito. Fue durante esos largos días de reflexión que llegué a una decisión, una que sabía que era necesaria no solo por el bien de nuestro matrimonio, sino también por mi propio sentido de integridad. Debía poner fin a la aventura con Alex. La realización de que ya no podía seguir viviendo una mentira fue dolorosa pero liberadora. Necesitaba enfrentar las consecuencias de mis acciones y tratar de reparar lo que había roto. La conversación con Alex fue una de las más difíciles que había tenido. Él fue comprensivo, pero había una sensación de pérdida que pesaba sobre nosotros. Ambos éramos conscientes de que lo que habíamos comenzado estaba mal, construido sobre una base de engaño y deseos insatisfechos. Terminarlo fue lo correcto, pero ese conocimiento hizo poco para aliviar el sentimiento de duelo que acompañó nuestra despedida. Enfocar mi atención en Michael y nuestro matrimonio fue un viaje lleno de desafíos. Hubo días en los que el peso de mi culpa se sentía insoportable y el camino hacia el perdón parecía insuperable, pero el apoyo inquebrantable de Michael, su disposición para trabajar a través del dolor y reconstruir nuestro vínculo, fue una luz guía en la oscuridad. Buscamos ayuda profesional, un paso que nos permitió navegar por las complejidades de nuestras emociones y las dinámicas de nuestra relación. Fue un proceso que requirió honestidad, vulnerabilidad y una disposición para enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y el uno al otro. Mientras escribo esto, el futuro de nuestro matrimonio sigue siendo una incógnita, una historia que aún se está escribiendo. Las cicatrices de la aventura aún están presentes, sanando lentamente con el tiempo y el esfuerzo. El amor que siento por Michael es constante, pero ahora está entrelazado con un nuevo entendimiento de la fragilidad de la confianza y las consecuencias de nuestras elecciones. No sé qué nos depara el futuro, si nuestro matrimonio saldrá más fuerte de esta prueba o si las grietas eventualmente nos separarán. Lo único que sé es que estoy comprometida a enfrentar ese futuro con honestidad y una disposición para trabajar por el amor que aún existe entre nosotros. Solo el tiempo revelará el capítulo final de nuestra historia, una narrativa moldeada por elecciones, consecuencias y la naturaleza impredecible del corazón humano. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas. La tarde comenzó como cualquier otra en nuestro matrimonio de 2 décadas. Jessica, mi esposa, y yo estábamos inmersos en nuestra rutina, disfrutando de la comodidad de la familiaridad que se había tejido en nuestras vidas. Pero, sin que yo lo supiera, esa rutina estaba a punto de desmoronarse y nuestra base sería sacudida hasta sus cimientos. Era un viernes por la noche cuando Jessica sugirió que saliéramos a cenar tranquilamente para celebrar el final de una larga semana de trabajo. Decidimos ir a un restaurante acogedor en el centro, un lugar donde habíamos compartido innumerables conversaciones íntimas a lo largo de los años. Sin embargo,
Poco sospechaba yo que esta noche se grabaría en mi memoria por una razón completamente diferente. Mientras nos sentábamos frente a frente en el restaurante, la atmósfera nos envolvía con una suave y cálida luz. Jessica, que normalmente se vestía de manera reservada, me sorprendió al sugerir que pidiéramos vino y nos vistiéramos de forma especial para la ocasión. Su emoción era palpable cuando desapareció en el dormitorio y regresó con un conjunto sensual que nunca antes había visto. La lencería y las medias realzaban su atractivo de una manera que, para mi sorpresa, no estaba destinada a mí. La habitación se llenó de una tensión no expresada mientras la observaba aplicar meticulosamente su maquillaje, arreglar su cabello y deslizarse en un vestido que se ajustaba a sus curvas como una segunda piel. Mi corazón se aceleró, una mezcla de traición, celos y enojo creciendo dentro de mí. Esta era una versión de Jessica que no había encontrado en 2 décadas, una versión reservada para Mark Diamond, su jefe. Incapaz de contener mi malestar, finalmente hablé, mi voz apenas por encima de un susurro. Jessica, ¿por qué te estás vistiendo así? Es solo una cena informal. Ella me sonrió, pero su dulzura parecía forzada. Oh, cariño, Mark y yo vamos a encontrarnos con unos clientes. Es importante causar una buena impresión. El nombre de Mark flotaba en el aire como una nube pesada. Tragué mis sospechas y forcé una sonrisa, no queriendo enfrentar la tormenta que sentía que se estaba gestando dentro de mí. Poco sabía yo que esa noche marcaba el comienzo de un doloroso viaje hacia el corazón de la traición. Los ecos de mi malestar desde aquella fatídica cena resonaban en mi mente mientras Jessica y yo navegábamos por nuestras vidas diarias. Aquel incidente había arrojado una sombra sobre nuestro matrimonio aparentemente idílico y no podía sacudir la sensación de que algo insidioso acechaba bajo la superficie. Días después de aquella cena, nos encontrábamos atrapados en la telaraña de la rutina, pero la incomodidad persistía. Las reuniones tardías de Jessica y los almuerzos perdidos se convirtieron en un tema recurrente, una narrativa silenciosa que apuntaba a una desviación de la normalidad a la que me había acostumbrado durante las últimas 2 décadas. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala de estar, el peso de mis sospechas se volvió demasiado agobiante para soportar en silencio. Toqué el tema con cautela, mi voz teñida de preocupación y vulnerabilidad. Jessica, no pude evitar notar la atención que Mark te prestó en aquella cena. Se sintió extraño. Ella rió nerviosamente, intentando descartar mi malestar. Oh, cariño, Mark es solo una persona carismática. Valora a su equipo y yo soy su mano derecha, ya sabes. Pero el nudo en mi estómago se apretó aún más, no se trata solo de su atención. Había algo en la forma en que te miraba, una sonrisa como si supiera algo que yo no. La expresión de Jessica cambió, apartando sus ojos de los míos por un instante. Estás pensando demasiado en eso, amor. Mark es juguetón. Somos un equipo, él no pondría eso en peligro. A pesar de sus palabras de tranquilidad, las dudas persistían como verdades susurradas en la habitación. Cuanto más reflexionaba, más evidentes se volvían las señales. Reuniones tardías, almuerzos perdidos y la defensa inquebrantable de Jessica hacia Mark. Una incómoda sensación se instaló entre nosotros y no pude deshacerme de la sensación de que nuestra historia se dirigía hacia un giro imprevisto. Mientras insistía, Jessica, necesito saber, hay algo más entre tú y Mark. Nuestros ojos se encontraron y por un momento hubo un destello de algo indescriptible, una pizca de culpa tal vez no, cariño, eres mi mundo. Poco sabía yo que el desenlace apenas comenzaba y los susurros de traición pronto se convertirían en un rugido ensordecedor. El peso de la sospecha me oprimía como una carga insuperable, empujándome al borde de la desesperación. Determinado a descubrir la verdad, me adentré en un oscuro reino de traición alimentado por una mezcla tóxica de celos y los susurros persistentes de la duda. Una noche sin dormir, mientras la casa yacía en un silencio apacible, me embarqué en una misión clandestina. Llegó un paquete que contenía las herramientas que absolverían o condenarían mi matrimonio. 6 dispositivos de grabación de audio y 5 cámaras de video de alta calidad. Con sigilo nacido de la desesperación, coloqué estratégicamente los dispositivos en toda nuestra casa, el dormitorio, el baño, la sala de estar. Ningún rincón escapó al ojo vigilante de mi plan impulsado por la traición. Mientras los dispositivos tomaban sus posiciones, una sensación de culpa y anticipación me envolvía como una sombra. Pasé los días siguientes dominando el arte de la vigilancia remota, un oscuro baile con la tecnología que desdibujaba las líneas entre el amor y la obsesión. Una aplicación en mi teléfono se convirtió en un portal a los momentos más íntimos de mi vida, un voyeurismo de amarga ironía. Me encontré eco de las palabras invasivas de Mark de esa cena. Entonces, Johnny, ¿cómo va con los tornillos y tuercas? Debe ser divertido trabajar en Home Depot todos los días.
Mientras me sumergía en este nuevo papel de observador silencioso, mi mente luchaba con la moralidad de mis acciones. ¿Estaba justificado invadir nuestro sagrado espacio en busca de la verdad? La respuesta se me escapaba, ahogada en un mar de emociones contradictorias. Una noche, solo en el ático con mi improvisado centro de mando, respiré profundamente y activé las capacidades de transmisión en vivo de los dispositivos. La pantalla cobró vida, revelando destellos de mi vida, de mi esposa y de los secretos ocultos bajo la fachada de nuestra unión una vez infranqueable. En el débil resplandor de la pantalla del ordenador, la voz de Jessica resonó en la habitación, entrelazándose con la risa de Mark, y la revelación me golpeó como una ola gigante. La intimidad que compartían, las confesiones susurradas, era una traición expuesta en detalles claros y sin disculpas. Mientras escuchaba, la ira y la determinación crecían dentro de mí. Se estaba gestando una tormenta y el tempestad de la confrontación y la venganza se cernía en el horizonte. Poco sabía yo que el escenario estaba listo para un ajuste de cuentas que alteraría el curso de nuestras vidas para siempre. En las sombras de mi propia creación, me encontré murmurando: querías la verdad, Jessica, ahora prepárate para enfrentar las consecuencias. La fría luz de la pantalla proyectaba un resplandor siniestro en el oscuro ático mientras examinaba las imágenes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las grabaciones de audio y los videos de alta definición pintaban un cuadro innegable de traición, revelando la profundidad del vínculo secreto de Jessica con Mark Diamond. Mientras reproducía las conversaciones íntimas, la voz de Mark quedaba suspendida en el aire como una melodía inquietante. Sus comentarios arrogantes sobre mi trabajo, los chistes humillantes a mi costa y el innegable deseo por Jessica avivaron las llamas de la ira dentro de mí. Los cimientos de nuestro matrimonio se desmoronaban con cada palabra pronunciada y sentí una ira como nunca antes había experimentado. En ese espacio confinado, rodeado de la evidencia de mi propia desgracia, susurré: me has estado engañando, Jessica. Determinado a enfrentar el duelo que había orquestado mi desamor, planeé meticulosamente una reunión con Mark y Jessica. El peso de la escopeta se sintió pesado en mis manos, no como una herramienta de daño, sino como un símbolo del ajuste de cuentas que les esperaba. La noche se desenvolvió como una danza cuidadosamente coreografiada de venganza. Permanecí en las sombras, la escopeta firmemente agarrada en mis manos mientras la voz de Mark resonaba por toda la casa. La confrontación, una tormenta de emociones y acusaciones, se convirtió en una colisión inevitable de destinos. Mark, con su máscara de fachada, ocultando el miedo que sentía, escupió: ¿qué vas a hacer? Dispararme. Apunté la escopeta, mi voz firme: no tengo la intención de matarte, Mark, pero pagarás por lo que has hecho. A medida que la verdad se revelaba, la fachada de Mark se desmoronaba. Jessica, con su rostro cubierto de culpa, ya no podía negar lo innegable. En el resplandor de la confrontación, Mark, maltrecho y golpeado por las consecuencias de sus acciones, murmuró: espero que hayas disfrutado el sabor del miedo, Mark. No se compara con la agonía que me has causado. Mis palabras resonaron en el espeluznante silencio que siguió a la confrontación. Mark, aún sufriendo los efectos de mi venganza, tartamudeó: no puedes arruinarme. Tengo conexiones. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en mis labios: tus conexiones no te salvarán. El mundo sabrá lo que hiciste y perderás todo. Me retiré de la escena, dejando a Mark enfrentar las consecuencias de sus acciones. Poco sabía yo que esta confrontación era solo el principio y las repercusiones de la revelación resonarían a través de nuestras vidas, dejando una marca indeleble en nuestra historia compartida. El caos posterior a la confrontación colgaba pesadamente en el aire, un silencio sofocante que envolvía los escombros de vidas destrozadas. El mundo de Jessica se desmoronó y las consecuencias de su traición se desplegaron en una cascada de aislamiento, pérdida de empleo y la desaprobación de su propia familia. La base una vez sólida de nuestro matrimonio de 20 años quedó en ruinas mientras Jessica enfrentaba la realidad de sus acciones. Luché con la decisión de terminar nuestro matrimonio a pesar del amor persistente que sentía por ella. La traición había grabado líneas de falla irreparables en nuestra relación. El dolor que soporté superaba cualquier atisbo de perdón o reconciliación. En medio de lágrimas e ilusiones rotas, Jessica, con voz desesperada, suplicaba: ¿qué hacemos ahora? Por favor, no me abandones. Mi mirada se endureció, el dolor y el resentimiento afloraron mientras respondía: estamos acabados, Jessica. No podré comprender jamás cómo pudiste hacer esto. El divorcio inminente proyectó una sombra sobre nuestra historia compartida, una historia ahora manchada por mentiras e infidelidad. Los ruegos de Jessica se desvanecieron en el vacío mientras yo mantenía mi determinación firme de cortar los lazos que nos unían.
Las repercusiones se extendieron más allá de nuestro hogar. Mark enfrentó las consecuencias de sus acciones en el trabajo, un reino que antes dominaba y que ahora se volvía un territorio hostil. Los rumores de su aventura con Jessica se propagaron como un incendio, arrojando una oscura sombra sobre su posición profesional. Estella, la esposa de Mark, una testigo silenciosa del drama que se desmoronaba, ya no lo veía como el alfa, el hombre exitoso que una vez admiró. Su matrimonio se convirtió en una fachada, un mero arreglo sostenido por obligaciones financieras. En medio del caos, encontré una fuente inesperada de cierre. La revelación trajo un sentido retorcido de alivio, una certeza de que, a pesar del dolor, la verdad había prevalecido. La eventual muerte de Jessica se convirtió en una ironía, un capítulo que se cerraba en una saga tumultuosa. Reflexionando sobre las repercusiones, no pude evitar sentir un sombrío sentimiento de satisfacción. El dolor y el sufrimiento causados por la traición de Jessica habían esculpido una resolución inesperada. Las heridas nunca sanarían por completo, pero el cierre, en su forma más oscura, emergió de las cenizas de nuestras vidas destrozadas. Poco sabía yo que los ecos de esa noche persistirían, un recordatorio inquietante de la fragilidad de la confianza y las profundas consecuencias de la traición. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. Esta historia de Jessica y su esposo es un relato conmovedor que explora los límites del amor, la confianza y la traición. A lo largo de 2 décadas, vivieron una vida aparentemente idílica, tejiendo una rutina cómoda y familiar. Sin embargo, la sugerencia de Jessica de vestirse de manera especial para una cena casual desencadenó una serie de eventos que sacudieron los cimientos de su matrimonio. Esta narrativa nos sumerge en la lucha interna del esposo, quien se ve obligado a confrontar la posibilidad de la infidelidad de su esposa con su jefe, Mark Diamond. A medida que sus sospechas crecen y su desconfianza se intensifica, se sumerge en un oscuro reino de vigilancia y obsesión en busca de la verdad. Esta búsqueda de respuesta lo lleva a descubrir una traición devastadora que desgarrará su matrimonio y transformará sus vidas para siempre. Esta historia nos recuerda la importancia de la honestidad, la comunicación y el perdón en una relación. Además, ilustra cómo la traición puede dejar cicatrices profundas y duraderas en el corazón humano, pero también cómo el cierre puede surgir de las cenizas de la desesperación. Es un recordatorio sombrío de la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestras acciones más profundas. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video.